público. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches con la PAFA Salud Perú, que se lleva los días lunes, martes y miércoles de 7 de la noche a 8. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Jorge Alejandro Chávez Cano, doctor en educación e ingeniero, un científico, empresario e inventor en Unión Europea, aquí ha visitado 38 países. Muy buenas noches, distinguido doctor. Buenas noches. Solo una corrección. Estamos en la actividad internacional 38 años en 59 países. De acuerdo, doctor. Es un científico, es un politólogo y asesor de diferentes gobernantes de diferentes países. Sí, bueno, una pequeña introducción de la actividad que nosotros hacemos. Soy el director de una organización, Chávez Cano I+D+I, que significa Investigación, Desarrollo e Innovación, en gobierno del conocimiento tecnológico. Nuestros nichos de trabajo son transporte público, inteligencia logística y transferencia tecnológica. Hemos realizado proyectos por América, Europa y Asia, siendo los más relevantes el proyecto de implementación de Skolkovo, del gobierno ruso, una ciudad satélite diseñada para resistir altas temperaturas bajo cero, y que serviría de enlace entre las colonizaciones que se harán dentro de poco hacia la Luna y Marte. Este fue un proyecto dirigido, liderado por el presidente ruso Vladimir Putin. Hemos estado también en la implementación del primer AVE, alta velocidad español, en España, en la ruta Sevilla-Madrid. Estuvimos en las discusiones del Parlamento español, en el Ministerio de Transportes, en esa época era el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, y en las discusiones que hubo en el Colegio de Caminos, Canales y Puertos de España, ¿no? Entre otros proyectos importantes, en la reconstrucción, por ejemplo, de Afganistán, en 2007, nos encargamos de toda la reconstrucción de la ciudad bombardeada, ¿no?, de la guerra, y estuvimos también trabajando en proyectos de todo lo que es infraestructura de transporte público, el diseño y el planeamiento en Sao Paulo del tren bala, que es de Campinas, Guarulhos, Río de Janeiro. Y estuvimos en la implementación también en Brasil del primer metropolitano por autobuses, Otubiño, ¿no? 1989, liderado por el entonces gobernador Jaime Lerner, entre otros proyectos bastante importantes, además los de Perú, ¿no? El tren eléctrico, los corredores logísticos y todo lo que sería la infraestructura de carreteras de baja y alta intensidad, ¿no? Eso sería, en resumen, uno de los proyectos últimos que hemos estado manejando, ¿no? Sobre las elecciones realizadas últimamente en el Perú, ¿cuál es su comentario con respecto al nuevo presidente de PPK? Mire, la opinión que yo tengo es que estas elecciones no han sido transparentes. Tengo la misma opinión que la Unión Europea, la misión que viene de observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, en el sentido de que no hubo seriedad, formalismo, ha habido serios cuestionamientos al proceso electoral. Yo también lo creo. Yo, por mi formación y trabajo, soy un convencido de que la estadística es una disciplina científica altamente creíble, altamente respetable, pero que lo que han hecho las encuestadoras en este proceso electoral nada tiene que ver con estadística para encuestas. Ha sido una manipulación, a mi entender, de todo lo que es las tendencias de voto, porque, por ejemplo, información que nosotros tenemos inclusive de trabajos de inteligencia de países vecinos, que siempre hacen sus estadísticas propias para saber quién va a ser el futuro presidente de Perú, saber si va a ser un presidente amigo, va a cumplir las normas, va a haber proyecto de cooperación. Siempre se le hace un seguimiento y luego se le estudia el perfil del presidente o del futuro presidente, hecho por países vecinos, pues daban un resultado de votos totalmente diferente, opuesto al que ocurrió al final, ¿no? Que se ganó por algunos votos o se dice todavía, porque es un presidente virtual, que ha ganado por algunos votos a Keiko Fujimori. Yo soy de las personas que cree eso, que ha sido una elección fraudulenta. Pero
vamos a preservar y cuidar lo que queda de institucionalidad en el Perú para intentar apoyar algo nuevo gobierno y hacer que esto se estabilice, que podamos construir una democracia sólida, una democracia verdadera, en el cual todos puedan tener participación. Es decir, democracia es participación social, que todas las fuerzas sociales de la nación puedan participar en la construcción de un país más justo, más equitativo, ¿no?, para todos los peruanos. Esa es la idea, ¿no? ¿La manipulación ha sido de las encuestadoras y también de los medios de comunicación? Mire, ahora sí le puedo responder esas preguntas porque mi opinión no va a influenciar ni va a valer tanto para crear una tendencia, porque las elecciones ya pasaron. De acuerdo. Yo creo que el que ha liderado todo esto ha sido Palacio de Gobierno, el presidente Ollanta, en primer lugar, y ha utilizado al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para hacer esto. Por lo que en la entrevista anterior que me hicieron hace un par de meses comenté, y el hecho es de que una ley que no tiene un reglamento y que se aplica después que ya inició el proceso electoral es ilegal. Y peor aún, una ley que en esas condiciones se aplica para favorecer a unos y sacar a otros arbitrariamente, eso es un delito. Y luego la OMPE, en la segunda vuelta, no ha permitido que personeros entren en las primeras 12, 16 horas a hacer el seguimiento del conteo rápido de votos inicial, para después de las 16 horas dar como consolidado un supuesto ganador, pues eso no me parece regular. Eso en ningún lugar del mundo sería regular. Yo he votado, además de Perú, he votado municipales en Brasil, he votado municipales en Holanda y he votado presidenciales como ciudadano de la Unión en España. Y además he presenciado en África, en Asia, muchísimos procesos electorales. Gracias a Dios que los peruanos son muy cívicos y gracias a Dios que tienen una conciencia crítica muy patriota, porque en otras condiciones acá habría violencia pública, violencia social. Pero quiero decir algo muy claro, insisto, y es mi particular opinión. El pueblo, la gente que ha votado, las instituciones que han participado en el voto, tienen el mismo criterio que el que yo estoy exponiendo. No es que no sepan o no se hayan dado cuenta, lo saben, pero prefieren apostar por una construcción en paz. Eso debe quedar muy claro para todos los que han organizado y han participado de este proceso que, a mi entender, insisto, ha sido fraudulento. Que sepan ellos que la gente se ha dado cuenta del fraude, pero que no hacen mayor acción es por cuidar las condiciones de vidas conseguidas en el país para construir democracia y con la expectativa y la esperanza de consolidar instituciones con el nuevo gobierno que entra. Ese va a ser el gran desafío del próximo presidente. ¿La manipulación del gobierno solamente ha sido del presidente Ollanta o también de la primera dama, además del premier y otros ministros? Yo pienso que esto es un cúmulo, ¿no? Mire, la mejor prueba es que ha regalado la Orden del Sol por contubernio y complicidad a todos los ministros. Cuando todo el mundo sabe que la Orden del Sol es una condecoración que se da por desempeños excepcionales o por excelencias demostradas en la actividad pública o científica o deportiva o de alguna acción, alguna actividad excepcional que marca un hito, que es un ícono en el Estado peruano, ¿no? Y este no es el caso de ninguno de los ministros, ninguno. Y el Jaime Saavedra, el ministro de Educación, quienes el 90% de periodistas y políticos afirman de que es el mejor ministro de Ollanta de todos los tiempos, del Perú de todos los tiempos. Mire, se ha creado la falsa expectativa, insisto, a mi entender, de que el acierto de este gobierno ha sido el sector educación. Yo pienso que ha hecho algunas cosas puntuales. ¿Como cuáles sería? Uno por lo menos. Una puntual que podría ser, a mi entender, por la información que tengo, es de los colegios emblemáticos de alta calificación que pretende implementar en cada región. Eso sería un avance. Pero después esto de beca 18 es una tontería. ¿Por qué? Porque el Perú necesita especialistas de alto nivel para ayer, no para hoy, para ayer.
Invertir en ciudadanos para el futuro no garantiza que vuelvan a trabajar en el Perú, ni garantiza ni siquiera que terminen los estudios, porque eso ya ocurrió en otros programas cuando existía el INABEC, que daba las becas para toda Europa, y los principales colaboradores o aportantes de becas eran la Unión Soviética, ex Unión Soviética, Alemania y los Estados Unidos. Y de esos no regresaron al Perú ni siquiera el 10%. La mayoría se quedó en los países con empleos, porque acá no hubo oportunidades de contratación. Hace unos 3 años se trajeron un grupo de 40 investigadores seleccionados por diferentes centros de investigación en Perú. Se les hizo un contrato y cuando llegaron a Perú no le pudieron cumplir esos contratos. Y esas personas tenían abandonados y cerrados sus domicilios, sus casas. Los que eran propietarios de apartamentos o viviendas las habían alquilado y los que la estaban pagando las habían dejado en pago continuado y los que habían alquilado habían cerrado su vivienda, habían vendido sus muebles. Se vinieron a Perú y estando en Perú no les quisieron cumplir el contrato firmado y tuvieron que buscarse la vida volviendo y ver cómo resolvían su vida, de ellos y de su familia, no eran investigadores individuales. Entonces, si eso ya ocurre, ¿cómo puede pensar el presidente de que en la curva histórica del aprendizaje o en la curva histórica de un plan de beca 18, esos muchachos vengan a Perú a trabajar como él quería 2 años y luego irse? Eso es solo teoría, no es la realidad. Pero aparte de eso, el Perú necesita gente para accionar, para trabajar de inmediato. No hay espera. Hay un embalse muy grande de falta de desarrollo en diferentes proyectos, diferentes programas. El Perú lo que necesita es acción ya. Y ese es el gran desafío que va a tener el próximo presidente en los próximos 90 días de gobierno. Es que en el Perú todo es teoría, es retórico, es lírico. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque el hecho que Jaime Saavedra, el actual ministro de Educación, que ojalá no sea designado, menos nombrado en este próximo gobierno, el hecho que él favorezca al 1% de alumnos o al 1% de profesores, al 1% de infraestructura, y con colegios emblemáticos donde ha habido robos emblemáticos de miles de millones, eso no es equidad, no es inclusión, es todo lo contrario. Se olvida del 90%. O al igual que Daniel Mora, que se ocupó 2 o 3 años de las universidades, hay 150 universidades, pero se olvidó que hay 50.000 colegios públicos que han colapsado el 80 o 90%. Entonces es una pésima gestión del ministro Jaime Saavedra, pero los periodistas y los políticos afirman de que él es el mejor, todos los días, diariamente. Mire, coincidiendo en gran parte con su digo lo siguiente: en el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Y a qué me refiero? En un país donde la política de gobierno es chicha, traducido al español, porque es una jerga peruana, es totalmente informal, de vendedor ambulante del día a día, se coloca a la gente que más habla, parlotea, se coloca a la gente más servil que obedece a este actual presidente, y no se coloca a la gente con una excelencia en el conocimiento, porque no se sabe ni buscar, y no es fácil de encontrar. Es más, cuando alguien ve el perfil del gobierno actual, evade juntarse, integrarse a esos equipos de trabajo porque son totalmente pobres en la gestión, son extremadamente mediocres. Entonces, la gente que tiene una alta calificación inclusive evita estar con ese tipo de personas porque están con fuerte tendencia a la corrupción en todas sus formas y niveles, ¿no? Conviven con la corrupción, ¿no? Yo me acabo de enterar en una entrevista que hicieron por un medio y en el Colegio de Abogados también, que el que solicitó, por ejemplo, a ese ministro condecorado con la Orden del Sol, una de las máximas condecoraciones de la patria, era el señor José Pérez Guadalupe, que había pedido la expulsión de la Procuraduría de la señora Julia Príncipe, que ahora es ministro del Interior. Entonces, ¿cómo un ministro del Interior puede pedir que una procuradora que está haciendo muy bien su trabajo la echen? ¿Qué significa eso? Que además estuvo involucrado y es, a mi entender, también es cómplice de todo el negociado de los bloqueadores de cárceles. Se metió en algo que no sabe, que no conoce. Y también es aquel que desprotegió, a pesar que había una orden de protección, al señor Wilbur del Castillo, que era un colaborador eficaz y fue asesinado en el Callao en su vehículo. Y a ese tipo de personas, de ministros, se le ha otorgado la Orden del Sol. O sea, los mejores
A los mejores funcionarios peruanos se les separa, se les margina, no se les da su oportunidad de que continúen. Y a los peores, como en el caso del Banco Central de Reserva y la Contraloría, permítame comentar para que usted me corrija o refuerce mi observación, ¿no? En el Banco Central de Reserva, en primer lugar, transgrede la ley y la Constitución el presidente Velarde, que gana 40.000 soles de sueldo, y no se dan cuenta, o el periodismo no hace un periodismo de investigación, que más del 50% de trabajadores son familiares. Hay un nepotismo increíble dentro del Banco Central de Reserva. Eso nos debe observar el PPK. Y el otro tema, yo soy un poquito suspicaz con respecto al Contralor. Si estos últimos 7 años ha habido una pésima Contraloría, una pésima gestión de Curi, y el señor que lo han designado últimamente esta semana en el Congreso, también ha sido su número 2, ha sido cómplice del primero, de Curi. Entonces, ¿cómo podríamos premiar para que continúe si ha sido una pésima gestión de la Contraloría que no controla ni audita a nadie? Hay 50.000 corruptos, se han levantado 20.000 millones de soles cada año, y es más, quiero agregar que más de 1.000 trabajadores de la Contraloría, que en su mayoría son corruptos, funcionarios que cambian los informes contra los corruptos, hacen un memorial en favor para que lo designen a este. Justamente ahí se ve que la corrupción es mayor. ¿Cuál es su opinión, doctor? Yo creo que uno de los últimos esfuerzos por encubrir delitos de ese gobierno ha sido poner ese contralor, porque ese contralor es cómplice del titular y ha conocido a nivel operativo y ejecutivo Lógico. Todos los procesos de contubernio que no se han tocado, no se han visto. Es más, él sabía el caso de la corrupción en Ancash, y él sabía que el padre de esa chica que salió a reclamar la muerte de su padre, y sin embargo en su momento no hizo absolutamente nada. Es raro también que el presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez, haya sido cómplice de su nombramiento, y saltándose no solamente la costumbre, sino el procedimiento a rigor para saber quién es este señor, porque se le hizo una serie de imputaciones que él debió responder. Eso no significaba que no se le iba a nombrar, sino responder, y eso lo evitó el presidente del Congreso. Eso me llamó mucho la atención. Quiere decir que Luis Iberico no es fiable de manejar cargos de gobierno. Y el cúmulo de esto que estamos comentando son pruebas fehacientes que no tenemos democracia, que no tenemos institucionalidad de Estado, que cualquier persona puede venir y puede manipular gente para cometer delitos e impunidad. Este va a ser el punto más importante, el desafío más importante que va a tener el nuevo presidente, al cual todos los peruanos debemos desearle lo mejor, y que yo creo en este escenario, si no aplica la pena de muerte para todos aquellos que hayan cometido delitos muy graves, y donde incluye a los jueces por traición a la patria, a los fiscales y a los contralores, jueces, vocales, ¿sí?, no va a poder gobernar. El otro arma que él tiene, el nuevo presidente, para poder gobernar, además de la pena de muerte, a mi entender, es manejar la excelencia del conocimiento. ¿Por qué? Porque en la excelencia del conocimiento, con cuadros directivos, ministros, cuidadosamente elegidos, va a poder sintetizar en el tiempo y resultados todo el embalse de subdesarrollo, de atraso que tenemos como consecuencia de la corrupción que viene azotando el país de forma continuada, intermitente, endémica, los últimos 16 años, 15, 16 años. Porque, ojo, tanto que se le acusó al presidente Alberto Fujimori que era un corrupto y tal por cual, ocurre que según indicadores y menciones y noticias de organismos internacionales como Transparencia, que nada tienen que ver con Perú, ni con el gobierno, ni con el Congreso, ni con un organismo peruano, indican que la corrupción ha aumentado, ha saltado a la N, a un 1000% de lo que era a comienzos del año 2000. Y es incontrolable porque hemos llegado a un punto de impunidad, que es la máxima expresión de la corrupción. Esto para todos los peruanos y para el presidente y el Congreso va a ser el mayor desafío que va a tener este gobierno. Y vuelvo a repetir, si no se trabaja la justicia y se controla con pena de muerte,
y luego el gobierno, la administración pública, no se blinda, no se pone a la gente más capaz que pueda encontrarse, previamente reclutado por unas personas, un equipo capaz, porque hasta para reclutar especialistas de alto nivel o gente que puede resolver problemas en tiempo real para el gobierno, tiene que ser un equipo que conozca, cualquiera no lo puede hacer. No es cuestión aquí de titulitis, si estudió en tal o cual lugar, sino qué ha transformado, qué desarrollo se ha creado en qué lugares del mundo y cuáles son sus resultados. Porque esos van a ser el baluarte, van a ser el equipo de trabajo del actual, del presidente electo a elegirse, ¿no? En el Perú no hay corrupción. En el Perú hay hipercorrupción y mega impunidad. Por ejemplo, tenemos 3 alcaldes groseros, ¿no? El de Breña, el de Pueblo Libre, el de Miraflores. Sin embargo, la Contraloría no hace nada, la Defensoría, la Fiscalía. El fiscal de la Nación de oficio debería denunciar a estos corruptos. Se sigue con la corrupción. Esperemos que PPK ponga orden, haya una oxigenación en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la propia Contraloría y en la propia Defensoría del Pueblo, que no defiende al pueblo, favorece a los corruptos. Tengo información de que la Defensoría favorece al alcalde de Breña, al alcalde de Pueblo Libre, no creo que alegremente, simplemente por dádivas o por otros, de repente, afinidad política. Una llave, una clave de gobierno y de ayuda para el actual, al que sea electo presidente, es el fortalecimiento cognitivo de los congresistas, y me refiero en este caso a la bancada de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. Históricamente los congresistas han tenido una nula participación o capacidad cognitiva para fiscalizar. Todo lo han judicializado, siempre todos sus asesores han sido abogados, economistas, gente que no sirve para la fiscalización. Miren, el mundo es un lenguaje y códigos tecnológicos, comprender y explicar procesos, y para eso se necesita cuadros de excelencia para elaborar leyes, para fiscalizar procesos que ya están en curso, concesiones, contratos, consultorías. Y eso, por ejemplo, el Congreso no tiene un registro nacional de personal especializado, no existe eso. Y luego cada congresista que ocupa un curul se trae al amigo, al primo, al tío, al sobrino, al amigo, al colega de estudios. Y no es consciente que debe poner gente de excelencia, porque esa gente le va a ayudar a fiscalizar, a tener mayor protagonismo en la fiscalización del Estado. Y cuando existe una fiscalización sana, en búsqueda de proteger los derechos del Estado, es el que se beneficia directamente, es el gobernante, el presidente, porque le ayuda a gobernar, le descarga una responsabilidad enorme en el control del Estado. Eso sería mi opinión en este punto. Con respecto, regresando a la OMPE y al jurado, ¿quién es el mayor pecador? ¿Quién cometió más errores? ¿El Jurado Nacional de Elecciones que lo preside Tábara, aprista o exaprista, o la OMPE que demoró mucho? ¿Quién fue el mayor pecador en todo caso? Mire, por lo que ha ocurrido en la OMPE, eso está dirigido por el jefe. Un subalterno jamás haría lo que ha ocurrido en la OMPE. Manejar datos, poner este sistema del voto electrónico que no funciona bien o que no se contabiliza, o marcar unas tarjetas donde uno marca, cuando va a marcar al voto de Keiko, por ejemplo, que es lo que más se denunció, marca nulo, o muchos sistemas que no han estado operativizados, o se han cambiado las ánforas, o los lugares de votación, o, por ejemplo, quién pasó o no a la segunda vuelta. Eso ha sido planeado, organizado, ¿no? Previamente. Han analizado mucho tiempo para hacerlo y aún así han cometido torpezas porque se ha visto a luz pública. Inclusive los propios trabajadores, si recuerda, salió un documento firmado de la OMPE donde se pedía un dedo metiendo en un trasero de una persona. Y eso fue hecho por los propios, en protesta por los propios empleados de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo internamente. No midieron con la misma vara porque perjudicaron a Julio Guzmán, perjudicaron a Acuña y lo aliviaron al APRA. Alan García no pasó la valla del 7%, ha debido desactivar el APRA también. Pero lo más importante de esto es que eso ha sido pensado, ha sido planeado y ha sido dirigido. Y las únicas personas que pueden haberlo dirigido como líder, el presidente Ollanta-Humala y sus dos colaboradores, Francisco Tábara y Mariano Cucho. El resto solamente son ejecutores.
Es la participación de nuestro distinguido doctor Jorge Alejandro Chávez Cano. Vamos a hacer una pausa para continuar en un segundo bloque. Recordándoles a todos los amables televidentes que tenemos el manual de la Constitución del doctor Alberto Borea Odría. Es un manual que debemos tener todos los ciudadanos peruanos porque no solamente es para abogados, es muy fácil de leer y de entender. Lo pueden conseguir en la Casa de la Constitución. Hacemos una pausa y volvemos con el siguiente bloque. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos, pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutta yañani. Dale un giro a la política. ¿Cómo es la inteligencia tecnológica para gobernar y es su especialidad, distinguido doctor? Explíquenos, por favor. Mire, así como existe inteligencia militar o inteligencia industrial y hasta en el fútbol, hemos diseñado nosotros la inteligencia tecnológica, una especialidad del conocimiento que le hemos introducido hace unos 20 años en la Unión Europea para todo lo que es el desarrollo del conocimiento aplicado a gobierno, a gobernanza y gobernabilidad del Estado de la Nación. Esta experiencia la hemos aplicado con bastante éxito en España, en Holanda, en Alemania, principalmente, en todos los programas de transferencia tecnológica entre los países de la Unión, y luego en el Parlamento Europeo, en los programas de integración con la antigua Europa del Este, principalmente con Polonia, Checa, Hungría, Rusia y Ucrania. Ahora, ¿qué significa inteligencia tecnológica? Inteligencia tecnológica está basada en dos cosas fundamentales, dos aspectos fundamentales. Es el gobierno y la descodificación del conocimiento tecnológico, que implica una comprensión de procesos a decidir en la toma de decisiones, que a su vez permite traducir e interpretar las demandas sociales de una determinada sociedad, o país o nicho de trabajo, transporte, telecomunicaciones, energía, etc. Entonces, una de las cosas fundamentales que yo creo que sería ideal aplicar por el nuevo gobierno en Perú
es esta metodología, este enfoque nuevo, para 3 temas fundamentales. El primero sería encauzar o afrontar las acciones del Estado dividido en 5 grandes fases de gobierno. Uno sería la política de Estado, otro sería la política tecnológica de gobierno, un tercero sería el planeamiento estratégico, un cuarto sería la transferencia tecnológica para captación de tecnología apropiada al Perú, y un quinto sería la selección, jerarquización de los proyectos más importantes para el desarrollo del país. Por ejemplo, dentro de la política de Estado del nuevo presidente, es algo ya conocido que una prioridad es todo lo que es la seguridad ciudadana, pero la seguridad ciudadana está intrínsecamente ligada a todo lo que es lucha contra la corrupción. Si no hay lucha contra la corrupción de manera drástica, frontal, la seguridad ciudadana no se va a poder desarrollar. Eso sería un punto importante como punto de inicio. Creo que política de Estado debería conformarse también en todo lo que es la integración geoespacial del país. No puede ser que casi 2 siglos de independencia y con todo el desarrollo tecnológico que hay en el planeta y todo el sistema académico universitario que tenemos, lo que no puede ser es que no se comprenda, no se entienda la enorme importancia de integrar geofísicamente al país a través de medios de transporte. Porque si no se hace eso, es imposible de gobernar derechos e incluir desarrollo. Todo lo que se haga aislando a la selva y a la sierra va a ser falacia, mentira, estafa por cualquier gobierno, como ya ha sido los últimos 15 años, los últimos 3, 4 gobiernos. Doctor, y sobre la burocracia dorada, y por un lado, y por otro lado, sobre la tramitología que hay en todos los sectores, en todas las instituciones públicas, sobre todo en los ministerios, y sobre todo en el Ministerio de Educación, y muy en especial en el Ministerio de Salud, que es clamorosa, ¿no? ¿Cómo es posible que los trámites sean tan burocráticos? El paciente se enferma, se muere. En la educación, los padres denunciamos a los directores y funcionarios corruptos de las UGELes, y es más, se dan el lujo de leer todavía el documento y si quieren reciben y si no, no, cuando tranquilamente pueden ponerle un sello y después su auxiliar que ingrese a la computadora, pero no, uno tiene que estar ahí en ese parte 10 minutos, un cuarto de hora para un trámite que al final ni siquiera se va a resolver. ¿Cómo podemos acabar con tanta burocracia, con tanta tramitología, sobre todo en educación, como repito, en las UGELes que son antros de corrupción, y en los hospitales, en las puestas médicas, los centros médicos de las provincias, de la Sierra de Selva, que son morgues? Ahí se mueren los pacientes, no son bien atendidos, hay indolencia de médicos, enfermeras y obstetrices a nivel nacional. Mire, ese iba a ser el tercer punto que iba a tocar yo como política de Estado. La excelencia en la gestión del conocimiento, reclutar la mejor gente para que pueda estar a la cabeza, liderando los ministerios y las diferentes divisiones de esos ministerios, me refiero a los directivos de gobierno. Esto tiene que ser una política de gobierno fuerte, potente y continuada. Pero eso es lo que no hay, doctor. Mire, en los ministerios hay asesores que están 20, 25, 30 años. En el Congreso igual, los asesores de los congresistas son los que pululan ahí, si no continúan con uno de su bancada, con otro de otra bancada. O sea, no hay cambios, no hay oxigenación, siempre son los mismos, que 5 años han sido apristas, 5 años fujimoristas, 5 años toledistas, 5 años ollantistas y ahora son Pepe Causa. Ellos mismos pululan, ellos son los que mal asesoran a los ministros de Educación. Claro, por eso decía que el gran desafío del nuevo presidente electo va a ser trabajar como política de Estado y al mismo tiempo como unos objetivos de gobierno, todo lo que es la gestión del conocimiento, reclutar excelencia en el gobierno, porque si no lo hace tampoco va a poder gobernar. Así venga otro boom económico, así haya inversiones extranjeras, así vengan inversionistas de Asia o de Estados Unidos a invertir, no va a haber un resultado positivo. Vamos a repetir la misma historia de Ollantumala. Se tiene que cambiar gente. Los cuadros directivos más importantes del Estado tienen que ser cambiados por gente de otro perfil, de otras características.
Ese es el desafío que va a tener. Y un cuarto desafío como política de Estado está en el tema del agua. Con el agua se estabiliza el tema medioambiental y se estabiliza todo lo que es salud preventiva. Hay que mejorar y clasificar determinadas ciudades que son polo de desarrollo para que en esas ciudades, como por ejemplo Iquitos o Puno, el río Amazonas y el lago Titicaca, tengan un mejor sistema de agua potable y un sistema sanitario moderno, digno para los peruanos del siglo XXI. Ese es otro desafío, pero eso va a ser ejecutado no por dinero, no por inversiones, ni siquiera por tecnología. Va a ser liderado por gestión del conocimiento. Mire, quiero decir aquí una cosa para que se me entienda mejor. El Estado y las instituciones de gobierno son nombres de grupos de personas, porque todas esas instituciones son lideradas por personas, y las personas son las que traen en su experiencia de vida, en su mente, el conocimiento, para anular, mejorar procesos, anular burocracia, anular pérdida de horas hombres, anular dinero o tiempo social, mejorar rendimientos, optimizar sistemas. Eso lo hace el conocimiento de las personas. Entonces, si yo quiero sintetizar y mejorar, hacer un Estado moderno, necesito poner gente de excelencia en los cargos públicos. Y cueste lo que me cueste. ¿Y qué le parece Sedapal? Y hay que recordar de que nuestro Perú ni siquiera el agua es potable. En Lima el 30% está contaminado, en la sierra, en las provincias el 60% y en la selva el 90%, por eso los niños tienen muchos parásitos, por más que se alimenten, se nutran bien, lo que se nutren son los parásitos. El punto de partida de eso es reclutamiento de gente con alta experiencia en gobierno y en transformación de realidades. Repito, alta experiencia en gobierno y transformación de realidades. Olvídense los títulos. No necesitamos aprendices con título. Se necesita gente que de entrada en los 90 días empiece a resolver problemas a la vista. Y con récord, con tiempo. En Sedapal hay burocracia dorada. Todas las instituciones peruanas están con ese problema. Mire, una institución que es cosmopolita y debe decir la dorada, la que lidera algo, pues tiene el mismo problema, como es Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, cuando se han dado las condecoraciones de la Orden del Sol, no ha dicho nada, ha hecho mutis. Cuando ellos son los responsables que debieron decirle al presidente, no haga eso, va a romper institucionalidad, va a desprestigiar la Orden del Sol, y no dijeron nada, por miedo. Doctor, CONAPAFAS ha presentado una extensa carta al futuro presidente PPK, y uno de los temas importantes que le estamos sugiriendo dentro de este contenido de esta carta, enviado al futuro presidente PPK, es que en el Palacio de Gobierno haya un centro de cómputo de alta tecnología, donde él pueda supervisar en su despacho, con ingenieros en sistemas, toda la problemática del Perú, sin necesidad de viajar por lo menos a todo el Perú, pero desde ahí de su despacho revisar qué ministerio está fallando, qué otro ministerio está pecando, e ir los ministros a todas las regiones y llegar al último centro poblado. ¿Acaso el ministro Jaime Saavedra Chandubí, del ministro de Educación, ha ido a algún centro poblado donde no hay agua, no hay desagüe, no hay baños, hay silos, no hay luz, hay velas? ¿Acaso él conoce eso? Donde en los colegios la libreta de notas es una fotocopia de 10 céntimos y el director lo vende hasta en 5 soles a cada padre de familia de extrema pobreza económica. Eso no sabe ningún ministro. Pues el presidente PPK, desde su centro de cómputo, digita todo, revisa todo, y donde haya problemas, ahí va el ministro, y si el ministro no resuelve, el mismo debe ir. ¿Qué le parece ese centro de cómputo moderno? Mire, lo que usted me está hablando, nosotros le llamamos una ETI, una estación telemática internacional, que nosotros ya la diseñamos a finales de los años 90 y la practicamos en nuestra oficina central de Madrid durante los últimos casi 20 años. Ese es un sistema de telecomando que permite en tiempo real saber cualquier operación, movimiento, decisión, inversión de los ministros y los directivos de gobierno. Eso sería un punto óptimo. Nosotros nos hemos acercado con los colaboradores del equipo de gobierno del presidente virtual, ofreciendo una ayuda. Hemos presentado una solicitud de entrevista y estamos pendientes de una respuesta donde incluimos también lo mismo por coincidencia. Pero acá hay una cosa muy importante que yo le sugeriría a vosotros en el tema de cartas. Más que cartas, yo les sugeriría lo siguiente.
según su parecer y entender, el de CONAPAFAS, como sector tutelar de la educación, yo les recomendaría presentar 3 perfiles de potenciales ministros de educación con la argumentación, la sustentación de por qué deberían ser ministros. Esa sería la más grande colaboración para el próximo presidente, pero además, y estoy utilizando aquí inteligencia tecnológica, sería para vosotros una llave. ¿Por qué? Porque si ustedes presentan 3 candidatos, una terna de 3 candidatos del sector educación, porque ustedes conocen quiénes son y dónde están, que se presenta como ayuda al actual o al futuro presidente electo, ustedes tendrían en la mano, por si no lo saben, utilizando inteligencia tecnológica, un control fiscalizador y un parámetro. ¿Por qué? Porque si el presidente electo les ignorase, pero pusiese, ignorándolo a vosotros, un ministro de educación de peores capacidades o cualidades o desempeño o experiencia que ustedes proponen, ya sabrían cuál sería la tendencia de ese nuevo presidente electo, que no va a apostar por la educación, si fuera así, caso supuesto negado, que no le interesa la educación o que va a seguir la misma línea de contubernio de los otros presidentes respecto a la educación. Nosotros representamos al estamento más importante de la educación. Tenemos que afirmar que en el Perú hay 10 millones de padres de familia, hay 10 millones de estudiantes y medio millón de profesores. Por lo tanto, la comunidad educativa del Perú está formada por más de 20 millones y medio de personas, de peruanos. Pero no nos hemos quedado, como conocemos el monstruo por dentro, como digo, hasta en el último centro poblado y en el Ministerio de Educación y el Congreso participo en la Comisión de Educación del Congreso y siempre con la misma valentía en defensa de los padres de familia. Dentro de este pedido, de esta carta, hemos presentado una terna para ministro de Educación. Es más, hemos presentado por un lado a un equipo de IGEPE, que es el Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana, que lo preside el exministro de Educación Carlos Malpica Faustor, y tiene 20 expertos en educación, más mi modesta presencia como director de la comunidad educativa. Ahí estamos hace 5 años que nos reunimos todos los miércoles de 6 a 8, eso lo hemos presentado, ¿no? Y eso sí también advertimos, no aceptaremos de ninguna manera a Jaime Saavedra, a Edith Berler, a León Trachtenberg, que son los únicos opinólogos durante más de 30 años que por todos los medios de comunicación se pasean y son los enemigos públicos de la educación pública. Gracias a ellos estamos en último lugar en educación en el mundo, porque son los únicos expertos, sabiondos, eruditos en educación y son los únicos opinólogos que le dan importancia en los grandes medios de comunicación, entre comillas, que no informan, no desinforman y por el contrario idiotizan al pueblo peruano afirmando que hay una educación de calidad con equidad e inclusión, cuando es todo lo contrario, doctor Jorge. Esto yo le reitero, presenten una terna de 3 nombres como ministro, pero justificando, no solamente con el currículum vitae, sino el porqué en su histórico, ustedes que lo justifiquen como organización, por qué deberían ser ministros. Si el presidente electo los descarta y pone otro, que es bueno, pues bien, han subido el nivel de la demanda social, han elevado el nivel, si es tan bueno o mejor del que ustedes proponen. Pero si por el contrario pone a alguien que es de menor nivel que el que ustedes proponen, ya tendrán clarito, totalmente definido, cuál va a ser la política del gobierno. Y eso le va a dar muchos parámetros para acciones siguientes, ¿no? Esa sería mi opinión. A Daniel Mora Ceballos tampoco, porque durante 2-3 años se ha dedicado solamente a las 150 universidades y se ha olvidado que hay 50.000 colegios públicos. A propósito, ¿cómo sería la gestión del gobierno los primeros 90 o 100 días, doctor? Sí, mire, lo que estaba queriendo explicar al comienzo en cuanto a la política de Estado del próximo presidente, debería inserirse dentro de los planes más urgentes, las acciones más urgentes, los primeros 90 días del gobierno. En estos 90 días considero que son 4 sectores los imprescindibles para trabajar de forma continuada, sostenida. Sería la seguridad ciudadana, que está ligado a la corrupción y la impunidad, a lucha contra la corrupción e impunidad. Sería el tema de la integración geoespacial para poder gobernar derechos e incluir desarrollo. Sería el tema de la gestión del conocimiento, reclutar la mejor gente de donde pudiera
para poder gobernar y avanzar con mayor solidez y con mayor velocidad todos los desafíos que va a tener al recibir un Estado destruido realmente por la corrupción, muy cercano, comparable al inicio de la década del 90, solo que sin una guerra civil. Tenemos violencia, sí, pero no es una guerra civil. CONAPAFAS ha declarado en emergencia nacional el sector educación y el sector salud. En el sector educación, por lo menos ya los padres de familia nos estamos organizando a nivel nacional, ¿no? En cada PAFA un CONEI, en cada colegio una PAFA y un CONEI, a nivel de federaciones distritales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales también, y estamos ya en internacionales, pero salud está totalmente olvidado. Repito una y mil veces, y esto no se toca. La indolencia de médicos, de enfermeras y obstetrices, la falta de medicinas, la falta de vacunas, la falta de reactivos para los análisis de sangre. No hay equipos modernos, hay faltantes, ni siquiera hay nutrición, ni siquiera hay buenos utensilios para cocina, no hay buenas camas, no buenas sábanas, es decir, ha colapsado, y el Perú y Haití son los únicos dos países que todavía tenemos la TBC, ¿no? Es realidad una calamidad, y nosotros le llamamos morgues a los hospitales, o infiernos, como el caso del Hospital Oaiza, y ni el hospital militar ni el hospital policial se salvan. Y para ello también le sugerimos, en lugar de construir 20 hospitales o más, como suelen decir, afirmar las autoridades para ganar el 100% en sobrevaloración o el 50% como mínimo, mejor es que hayan centros médicos escolares, en cada colegio un médico y una enfermera para la atención al público, la atención externa, y que no se lleve a cabo eso en los hospitales que sean solamente las operaciones urgentes y otras. ¿Qué le parece a usted, sí, doctor? Mire, respecto a esto, para responder lo último y no olvidarme, lo que ocurre es que la mayoría de los directivos de gobierno y funcionarios en toda la administración pública generalizada, incluyendo la PCM, además del Congreso de la República, tienen la moral rota. ¿Para qué yo voy a hacer esto si nadie va a ayudarme, va a apoyarme? No puedo ser solitario. Moral rota generalizada en la administración pública. Y punto 2, la mejor política de Estado y de gobierno en salud es la salud preventiva. No. Y para que exista salud preventiva, el cuarto punto de esos 90 días del gobierno del nuevo presidente electo, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones lo pueda ungir, nombrar, es el tema del agua potable, el tema de sanidad. Entonces, solo para dejar memoria, he hablado que habría 4 puntos determinantes en los primeros 90 días de gobierno. La seguridad ciudadana, que está unida a la lucha frontal contra la corrupción e impunidad. El tema de la integración geoespacial para poder gobernar derechos e incluir desarrollo. El tema de la gestión del conocimiento, que va a mejorar todo el desempeño corporativo del Estado, de la administración pública, como parte también de la lucha contra la corrupción, porque es su manifestación opuesta. O sea, el conocimiento es opuesto a todo lo que es corrupción. Y como cuarto punto sería todo el desarrollo de agua potable. Identificar unos 4 o 5 grandes ciudades polo de desarrollo emblemáticos en el país y desarrollar sobre estas ciudades programas muy agresivos de potabilización del agua como prevención de cualquier tipo de enfermedad y un desarrollo muy agresivo de toda la infraestructura sanitaria, entendiendo además el agua como un insumo para pensar en el agua como un ciclo del agua. Es decir, agua que se consume y se puede reciclar de diferentes formas, en diferentes fases y para diferentes tipos o sectores. Esa sería mi entender, ¿no? Mi opinión. Y si se quiere luchar contra la seguridad e inseguridad ciudadana, ¿por qué no tienen en cuenta la labor de los subprefectos a nivel nacional? Los prefectos y subprefectos tienen una misión muy importante y ven de cerca toda la problemática que hay en cada distrito, en cada centro poblado. Sin embargo, yo no he escuchado a ningún experto en seguridad ciudadana, los conocidísimos que están en todos los canales, no fijarse en los subprefectos o prefectos que hay a nivel nacional. Ellos asumen todos los problemas de conflictos, de problemas hasta conyugales, de todo tipo, ¿no? Y dan el apoyo necesario, están de cerca, sin embargo el gobierno no les ayuda. Eso sería... No tienen apoyo logístico, no tienen oficina, no les da teléfono con una computadora,
Y sabemos pues que la corrupción, cuando ellos capturan 20 personas, las 20 van a la policía, 10 arreglan en la policía, y las otras 10 pasan a la fiscalía, y 5 arreglan en la fiscalía, y con la justa, y estoy exagerando, 5 van presos. Entonces, ¿cómo se puede combatir tanta delincuencia y la inseguridad ciudadana? Mírenme, la corrupción y la impunidad son resultados sociales, no son puntos de origen. Lo que es punto de origen de la corrupción, la impunidad y la falta de seguridad ciudadana en general en las ciudades es que los cuadros que están dirigiendo la administración pública en economía, en producción, en transportes, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Presidencia del Consejo de Ministros, no son cuadros idóneos para administrar justicia. Y además los 3 o 4 últimos gobiernos que hemos tenido, con sus acciones de gobierno han destruido la solidez de las instituciones del Estado, como el Poder Judicial, como la Fiscalía de la Nación, como la Contraloría General de la República. ¿Y cómo han destruido? No solamente violando la ley, que es un hecho, digamos, operativo, han destruido colocando gente servil y delincuente en estos organismos. ¿Cómo yo hago para que se potencie la delincuencia? Pues pongo un delincuente servil que haga todo lo que yo le digo y que se dedique a robar, y como él roba y yo robo, pues no le pasa nada, hay impunidad. Entonces, primer paso, sacar esa gente, poner gente idónea, gente de honor, políticos de honor, que amen a la patria, responsables, nombres, Jenny Vilcatoma, Julia Príncipe, entre otros más, que puedan trabajar en ese sector, y como política de Estado, tiene que aplicarse pena de muerte como política de shock. De otra manera no va a poder derrotar ni siquiera enfrentar a la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? No es posible que el Estado le brinde casa, comida y seguridad, además, gratis a un delincuente, asesino o narcotraficante o sicario o asaltante de bancos, mientras que a su víctima la deja desemparada a su suerte, sin ni siquiera proveerle un médico o un abogado que la defienda de haber sido víctima de un robo, un atentado o un asesinato. O sea, el Estado no puede proteger al delincuente y puede abandonar a la víctima. No tiene sentido eso, salvo que quiera pues crear una subversión armada, una guerra civil, porque eso se ha repetido a lo largo de los 15 y 6 años. Entonces, primera cosa, cambiar a los directivos, poner gente altamente capacitada. Y en esto de la capacitación, no necesariamente está condicionado que les pague un altísimo sueldo. Es ideal que el sueldo sea bueno. Pero si esta gente que no vale nada y se le paga una burrada de dinero, una enorme cantidad de dinero para lo que sabe y para lo que representa y para lo que desempeña, 15, 20 mil, 30 mil, 50 mil soles, que es mucho dinero para esta gente que no hace nada, que es inútil. O sea, nos demuestra que el dinero no ha servido pues para mejorar nada. Lo importante aquí es saber elegir a las personas que van a controlar, que van a ser parte fiscalizadora del Estado para detener la corrupción. Y el Estado a su vez tiene que ponerse duro, aplicar pena de muerte. ¿Y cómo sería, doctor, la selección de ministros, el reclutamiento de ministros, viceministros, secretarios generales, en esa jerarquía, en ese orden, y también los directores nacionales de tantas instituciones? ¿Cómo sería la selección? En el caso del Congreso, también hemos sugerido de que el Premier debería ser el primer vicepresidente porque no tiene cargo congresal, y los otros 18 congresistas deberían ser congresistas, su función congresal, de ninguna manera un ministerio. Yo no creo que haya un peruano tan inteligente, ¿no?, para que tenga más de un cargo. Y si es muy inteligente, que sea un excelente congresista, como es el caso de Meche Arauz, es segunda vicepresidenta, congresista, quiere ser ministra de Relaciones Exteriores. Es decir, tantos cargos no le va a ir bien, señora Meche Arauz. Usted ocupe su cargo de congresista como debe ser, lidere la bancada de gobierno, integre la comisión permanente, o ocupe la comisión de Relaciones Exteriores dentro del Congreso, pero de ninguna manera, si es que me escucha PPK, debe nombrarla ministra ni a ella ni a sus 18 congresistas. ¿Cómo sería a su criterio la selección y reclutamiento de ministros y otras autoridades, doctor? Mire, un ministro, que es un cargo de confianza, debe ser aquella persona que merezca la confianza por haber ejecutado proyectos de su sector en diversos lugares del mundo.
que tenga un perfil cosmopolita. Más allá de un título que haya estudiado en Estados Unidos, Europa y Asia, o América Latina, ¿qué es lo que ha transformado? ¿Qué es lo que ha hecho? Y en base a eso se le califica para un determinado cargo como ministro. Por ejemplo, para un ministro de Transportes, el perfil ideal de un ministro sería alguien con una formación en ingeniería o arquitectura, especialidad de transportes, que haya construido ferrocarriles en Europa, que haya hecho transporte público en Asia, que haya hecho consejería política en Argentina o en Chile, que haya estado liderando proyectos de inversiones en los Estados Unidos y que luego pueda ser reclutado en Perú para ser ministro. Vamos a aprovechar, una vez electo el virtual presidente, para que, aprovechando su perfil cosmopolita, su experiencia de vida en varios países del mundo, él sepa llamar a la mejor gente, porque a mi entender, los 18 congresistas no tienen perfil ni siquiera para ser congresistas. Pero pueden buscar buenos asesores. Por eso digo, porque un congresista tiene que ser erudito, especialista, sabio para poder fiscalizar procesos, no cosas puntuales, procesos. Una ley, cuando se diseña, involucra procesos, del 1 al 1000, dominarlos todos. Y hay que aprovechar las características del presidente virtual para que él contrate, reclute, capte los mejores especialistas que los puede incluir en el sector del Estado peruano. Haga una selección de los mejores peruanos. Que la mayoría no están en Perú, es la verdad también. Hay que traer mitad como la selección de fútbol, mitad residentes en Perú y mitad del extranjero. Que no se le ocurra contratar especialistas micro, porque eso le van a poner los mismos problemas que Humala, van a opinar sobre un costo-beneficio-oportunidad cercano. Bien, doctor. De forma inmediata, ¿no? Agradecemos su participación del doctor Jorge Alejandro Chávez Cano, experto en diferentes temas, en asesoría de gestión gubernamental. ¿Algún teléfono o correo, doctor? Sí, esta vez solamente voy a dar una dirección electrónica porque con el teléfono en la anterior entrevista nos saturaron. Buró, la primera letra B grande, mayúscula, buró, @ Chávez, terminó en Z, _medio, Cano, civilizadores.com. Esa sería la dirección electrónica para cualquier directivo de gobierno regional o gobierno central o de la PCM, a los cuales ya ofrecimos ayuda, inclusive al virtual presidente, al equipo le hemos ofrecido nuestra ayuda, si tienen a bien a aceptarla y a ver cómo podemos colaborar con el gobierno. Yo invoco a todos los peruanos que hagan su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo en apoyar al actual gobierno y a la oposición, especialmente a la banca mayoritaria de Fuerza Popular, representada por la señora Keiko Fujimori, que hagan también lo mejor para fiscalizar como complemento de desarrollo y de ayuda al actual presidente. Se necesita el conjunto de todos los peruanos para poder avanzar, superar nuestras diferencias y avanzar. Muy bien, doctor. Muy agradecido por su participación. Ha sido el doctor Jorge Alejandro Chávez Cano. Agradecemos a nuestros amables televidentes, nuestro espacio con APAFAS Educa Perú, un espacio democrático, y me dirijo a usted, señor presidente PPK, que sea el quinquenio de la educación. Sin educación no hay desarrollo, sin educación no hay transformación, y sin la participación de los padres de familia no va a mejorar nuestra educación. Muy buenas noches, será hasta el próximo